Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a dar inicio al segundo video tutorial factibilidad de servicios. Este video, esta segunda parte, vamos a hablar cosas más técnicas, más de ingeniería. El primero fue basado básicamente en lo que es el respaldo teórico o legal, el uso o la solicitud de factibilidad de servicio para algún desarrollo habitacional, algún desarrollo industrial o comercial. Daremos inicio en esta ocasión refiriéndonos en este caso a lo que es el Estado de México, zona metropolitana, al Distrito Federal o Ciudad de México ahora. Por ello es que nos basamos normalmente en el reglamento de construcciones del Distrito Federal y en sus normas técnicas complementarias. Una de estas normas técnicas o lo que conforma es la famosa Gaceta Oficial del Distrito Federal. Esta fue emitida en el año 2004, sigue siendo vigente, de hecho es la que más se utiliza. En esta Gaceta hay puntos básicos que debemos conocer cuando desarrollamos una factibilidad de servicio o cuando revisamos una factibilidad de servicios desde el punto de vista agua y drenaje hidrosanitarios. La salida de un tinaco debe ubicarse a una altura de 2 metros por lo menos arriba de su última salida o mueble sanitario. Ese mueble sanitario normalmente es la regadera. Ese es un detalle que debemos tomar en cuenta porque eso nos ayuda cuando calculamos las redes internas, esto con las famosas unidades muebles o el método de Hunter. Dice que las cisternas deben ser impermeables, es obvio, es algo lógico. También nos dice que los deben tener registros de un cierre hermético, ello porque hay que evitar que se contaminen. También esta es una parte muy importante que debemos tomar en cuenta. Dice que las cisternas deben ubicarse a cuando menos 3 metros de cualquier tubería de aguas negras permeables. Hablamos cuando son albañiles de concreto simple, aunque sea, o concreto armado, cuando la junta hermética no existe. Hablamos de construcciones ya un poco antiguas. Actualmente sabemos que la Comisión Nacional del Agua, con sus normas oficiales mexicanas, la 01, nos dice que deben ser herméticas las tuberías. Todavía en muchos municipios siguen utilizando tuberías no herméticas. Desde 2004 y un poquito antes ya se empezaba a vislumbrar que hay que cuidar el recurso hídrico, que actualmente tenemos muchos problemas. Por ello es que los excusados fueron cambiados desde entonces. Sus litros o descarga de litros son de 6 ahora. Antes eran alrededor de 15 litros, mucho. Ahora son de 6 y ya es obligatorio todo esto. Los migitorios igual tienen 3 litros por descarga. Las regaderas deben cumplir con una norma oficial mexicana, 10 litros por minuto como máximo. Lavabos, tinacos, lavaderos deben tener llaves. Estas llaves deben ser superiores o deben de tener por lo menos 10 litros por minuto. Es lo mismo que las regaderas, deben de cumplir con esta norma. Es una norma ya oficial, como son llaves, regaderas, excusados, vengan normados. Debe de traer la leyenda de NOM, que es norma oficial mexicana. Con eso ya nos garantiza. Siguiendo con las normas, nos dice que las tuberías de albañal que conducen aguas residuales, que es la descarga, debe ser como mínimo de 15 centímetros y la pendiente también debe ser mínima, hablando del 2%. Un punto esencial, sobre todo cuando diseñamos naves industriales, y para el diseño nos dice que el diámetro mínimo es de 4 pulgadas o 10 centímetros por cada 100 metros cuadrados. Este diseño de estas bajadas también nos dice cómo deben ser diseñadas. Normalmente se deben diseñar a 1/4 de su capacidad. La distancia entre registros no debe ser mayor a 10 metros. Obviamente las profundidades pueden cambiar. Esas profundidades nos da la misma norma un parámetro. Ya queda a criterio del proyectista, pero debe tomar en cuenta las profundidades y las distancias. Pueden ser sustituidos por pozos de visita. Nos dice que cuando tengamos que pasar drenaje sobre un local habitable,
nos recomienda que tenga un doble de cierre hermético, o sea que se tenga tapa ciega. Por los olores es conveniente que esté completamente hermético. En las zonas donde no exista alcantarillado público podríamos utilizar fosas sépticas. Anteriormente la fosa séptica era la tradicional, hacer un hoyo en el suelo y ahí descargar. Esto ya ha cambiado un poco en la actualidad, con nuevas tecnologías, nuevos materiales. Ya existen fosas prefabricadas. Dice que la tubería de distribución de un tinaco se deberá ir a una altura del piso de 30 centímetros. ¿Esto qué significa? Más bien aquí lo que se refiere es la salida del tinaco. Debe ir por lo menos 30 centímetros arriba del piso. ¿Por qué? Con la finalidad de poder darle mantenimiento, lavar el tinaco sin ningún problema. Las tuberías metálicas enterradas se recomienda que sean pintadas con primer y pintura anticorrosiva y deben de ir por lo menos a 30 centímetros bajo el nivel de un piso. Todas las construcciones deben tener una dotación de almacenamiento tal que equivalga a 3 días. Esto es un día de consumo normal y 2 de almacenamiento. Todo esto se hace cada vez más evidente si sabemos que en los municipios y en algunas alcaldías de la Ciudad de México el sistema o la dotación es por tandeo, y es un tandeo que no es por horas, a veces por días, 2 o 3 días a la semana. Se tome en cuenta porque nos va a ayudar siempre a tratar de aminorar los problemas. Cuando la edificación es para un tipo industrial o un tipo de servicio, sin embargo es recomendable y no está por demás que pudiéramos usar lo que son las trampas de grasas. Se pueden construir, pero también de hecho ya existen prefabricadas. Un punto importantísimo para cualquier ingeniero hidráulico que deba hacer una factibilidad de servicios que está basada en una memoria de cálculo es conocer el gasto medio diario anual. Esto es la dotación por habitante o por usuario, dependiendo el tipo de comercio o el tipo de industria que se va a hacer. Pero es ahí donde el criterio y la experiencia del diseñador interviene. El número que es 86.400, estos son segundos. Esto equivale a los segundos de un día. Dice que es el gasto que vamos a consumir en un día. Este gasto medio puede variar. Nuestro servicio no es 24 horas, 365 días, sino digamos 6 horas cada 3 días. Esto puede cambiar. Normalmente no se acepta en las dependencias que se haga esta variación de tandeo, sino que se debe considerar siempre el consumo constante, pero siempre se puede aclarar. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque nos hace que más adelante esta variación de tiempo nos pueda variar también el diámetro de la toma. Si es más diámetro, también es más costo. No te cobran por metros cúbicos consumidos o litros consumidos, sino te cobran por diámetro. Pero eso no es correcto. Pero no les conviene decirlo porque tendrían, de alguna manera, si estás cobrando un servicio de 24 horas, tendrías que darlo igual. Eso ya tiene muchos años. Yo lo he visto, lo he platicado, lo he externado, pero ha sido prácticamente al aire. Existe el gasto máximo diario y el gasto máximo diario. Se usa dependiendo del tipo de infraestructura. Para el caso de factibilidad de servicio de cualquier índole, habitacional, industrial o comercio, se debe usar el gasto máximo horario, porque estamos hablando de la toma de la red. Los litros que obtenemos del gasto medio multiplicado con un coeficiente de variación. ¿Qué es ese coeficiente de variación? Horario como diario. Lo único que pasa es que durante el día o durante la semana los consumos cambian. En el día no consumimos en la mañana o muy noche, como a las horas pico cuando nos levantamos, o que son entre 8 y 12 del día. Entonces hay un coeficiente de variación que dice que ese gasto puede variar. El diario anda entre 1.20 y 1.40.
y el coeficiente de variación horaria nos dice que unos 55. Como se debería hacer es que en cada municipio, colonia, se tendría que hacer o encontrar ese coeficiente. Ese coeficiente no es otra cosa que cómo varía en el transcurso de un día. Ahí encontramos esos famosos coeficientes que nos recomienda la CNA. Hablando desde el punto de vista de aguas negras, existe un gasto mínimo, un gasto medio también, extraordinario, que el gasto medio, el que obtuvimos al inicio, gasto medio anual, dice que se debe multiplicar por un factor que anda en el 70 y el 80%. ¿Qué significa esto? Que si tú consumes 1 litro de agua, no vas a desechar al sistema de red el litro de agua. ¿Por qué? Porque una parte se desperdicia, una parte se evapora y no regresa el litro completo, regresa alrededor de 0.70 a 0.80. Este coeficiente de Harmon, que es esta M, nos dice que hay una variación en el día y está basado en el número de habitantes. El coeficiente M es muy variable, pero se hace constante cuando se llega a determinado punto y normalmente vale 3.8. Y luego existe el gasto máximo extraordinario. Este gasto se multiplica por 1.5, o sea, un 50% más. ¿Por qué? El agua que se consume, pensamos que pudieran todos estar utilizándolo. Tienes una vivienda, 2 baños y medio, y se estén utilizando al mismo tiempo. Eso es muy poco probable, pero puede pasar. Pero no solamente que se estén utilizando excusados, regaderas y lavabos, sino que pudiera en ese momento estar lloviendo. Ese 50% es lo que representa la lluvia que pudiera existir, y el 3.8 lo que considera en función de la población es que pudiéramos utilizarlo al mismo tiempo. Se debe diseñar el gasto pluvial. Esto es muy importante. Bueno, las normas técnicas nos dice que nos debemos basar en el método racional americano. Es un método utilizado y desde un punto de vista un poco sobrado, pero recomendado por la Gaceta, y es oficial. Por eso es que se utiliza. Sobrado porque nos dice que si tú pintas un hidrograma o dibujas un hidrograma de esto, nos dice que desde que empieza la lluvia hasta que termina es constante, pero sabemos que esto no es verdad. Inicia muy poquito y va aumentando de intensidad hasta llegar a un máximo y luego va descendiendo. Se hace una campana de Gauss aproximadamente. Pero aquí con el racional americano nos dice que es constante desde que inicia hasta que termina, y eso no es verdad. Este método tenemos un coeficiente adimensional que es de escurrimiento. Ese coeficiente, dependiendo del tipo de superficie que vamos a tener, pues cambia. En vialidades donde está pavimentado anda alrededor del 90, de 90 ese coeficiente. ¿Qué significa? Que el 100% de lluvia que cae, 90% escurre y 10% se evapora o se llega a infiltrar. La intensidad es otro factor muy importante. No tanto cuánto llueva o cuántos milímetros lluevan. Lo que es importante es cuánto llueve y en qué tiempo llueve. Es lo que se conoce como intensidad. Esta intensidad también nos se marca o se señala en la Gaceta Oficial y nos recomienda que los periodos de retorno no rebasen los 10 años, porque normalmente no se presentan esos eventos. Pudiera en alguna ocasión, pero es muy poco probable, aunque pasa. Los tiempos de retorno no son lineales, no tienen una curva lineal, sino más bien de un tipo logarítmico. Las normas técnicas complementarias que estábamos viendo eran en 2004, pero también existieron unas antes, en 1995, y de hecho siguen vigentes. Estas normas estaban un poquito más enfocadas, eran con más detalle, y son todavía muy buenas, y de hecho les recomiendo que las lean. En algunos casos ya no las tienen. Está aquí en la CISO. En la CISO, la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, mejor conocida como la DGCOH. Son normas técnicas complementarias para instalaciones de abastecimiento de agua potable y drenaje.
cuyo fin se resume en los siguientes incisos. Sirve para auxiliar en la mecánica en lo que respecta a los trámites necesarios para la gestión de factibilidades de dotación de servicios. Fíjense nada más, y aquí ya hablan de dotación de servicios, pero también para uniformizar los criterios de diseño, porque con esto todos vemos cuál es el lineamiento. En la zona metropolitana se utilizan estos. Nos dice que en las generalidades se manejan todos los estudios básicos y factibilidades de servicio. Aquí ya nos dice que se deben de utilizar, como hablamos en la primera parte del video, donde dice que hay una normatividad. Bueno, esto es parte de la normatividad que debemos tomar en cuenta, que son estas gacetas y son oficiales, no se olviden. Aquí también es importante que esta de 95, de año 1995, nos habla de que debe haber una memoria descriptiva y una memoria de cálculo, y de hecho nos dice que tenemos que hacer referencia al tipo de normas que estamos utilizando. Habla de dotaciones. Hablando de dotaciones, habla de una demanda diaria, que es la que platicamos, el gasto medio diario anual. Habla de los cálculos hidráulicos, cómo debemos obtenerlos. Aquí nos explica cómo se deben obtener. También en la 2004, pero esta es un poquito más explícita, tiene mejores detalles. Nos dice cómo calcular el diámetro de una toma. De hecho, esto lo podemos encontrar en cualquier libro, pero a veces no lo inferimos y no lo vemos, ¿sí? Es muy fácil, y nos dice las velocidades a considerar cuando hay una toma, que también se aplican para las descargas, es que la velocidad se considere entre 1 metro y 1,50 metros. Esto ya les digo, depende del diseñador, del proyectista, cómo lo haga. Normalmente yo utilizo 1 metro, que es la parte más desfavorable, y eso me ayuda a tener una idea más clara de qué es lo que se necesita. Aquí también nos dice que las tuberías, ahí están marcadas inclusive en un tono amarillo. Dice que las aguas negras deben ir a medio tubo o 2/3 partes como máximo de su capacidad. Mire, yo en este caso recomiendo que esa capacidad no rebase el 70% del diámetro del tubo, por seguridad. Las velocidades, bueno, en aquel tiempo se decía que no deberían ser menores a 0.60 ni mayores a 3 metros, pero esto era por el tipo de material. Actualmente ya hay materiales muy diversos y muy nuevos que soportan velocidades mayores, pero yo les recomiendo que sigan utilizando esas velocidades o ese rango de velocidades recomendado. Cuando hablamos de cárcamos, esta parte es fundamental. En ocasiones no solamente internos, sino en sitio urbano se necesitan cárcamos. Dice que ese cárcamo debe cubrir el 100% del gasto de diseño y la carga dinámica a vencer. Otro punto importante que yo recomiendo, que los cárcamos siempre tengan duplicidad, o sean dúplex, porque son partes fundamentales. Cuando tú tienes forma o debe hacer mantenimiento, pues un equipo sigue funcionando y el otro está en stand-by para que pueda ser reparado o darle mantenimiento menor. Dice que la cisterna, en este caso cuando aquí hablaban de cisterna, se refieren al tanque de tormentas. Y dice, su función será de recibir las aguas que aporte la red pluvial. Su capacidad debe ser tal que almacene el gasto máximo durante un tiempo igual a la duración de la tormenta de diseño. He aquí el detalle. No nos dice cuál debería ser la duración de la tormenta de diseño. Y esta tormenta de diseño no solamente es el tiempo de duración, sino también el tiempo de retorno que vamos a usar. Hace un momento todavía platicamos que no recomendamos que sea un tiempo de retorno mayor de 10 años, pero aquí hablamos de duración de tormenta o de lluvia. Pero luego nos dice para el diseño de tanques de tormenta, aquí ya habla del tanque de tormenta o cisterna. Nos dice que su diseño estará en función de la duración de la tormenta del diseño para un chubasco de 5 minutos del gasto pluvial a tratar. Aquí ya nos está diciendo que la duración de la tormenta es de 5 minutos. Es con ese volumen de 5 minutos y la intensidad de lluvia de 10 años como máximo
que podemos diseñar el volumen del tanque de tormentas. De hecho hay libros, bastantes libros, aunque un poquito difíciles de comprender a veces, pero son muy interesantes, hablando de todo esto de los tanques de tormenta. Entonces aquí ya hay 3 elementos básicos: la toma, la descarga sanitaria y por ende la descarga pluvial si fuera necesario. Pero también hay una parte importante. Fíjense desde cuándo ya estamos hablando de los tanques de tormenta, y no solamente como estructuras de retención para no saturar las redes urbanas, sino porque esa agua pluvial puede ser reutilizada. Si estamos hablando ahorita en estos tiempos 2022 de la situación que están viviendo varias partes del país y del mundo, inclusive aquí en la misma zona metropolitana por el Tandeo, 1995-1990 de esta situación. Fíjense todos estos años que han pasado, no es nuevo este tema, no hemos hecho gran cosa por remediarlo, pero bueno, eso ya sería tema de otra situación. Vamos a seguir sacando tutoriales que les puedan ayudar a todos. Esa es la dinámica, ese es el objetivo que tiene este canal.